Pues listo, un capítulo más, Blue. Hola, Yellow. La presentación. Por eso. Hola. Yo soy Diana Cuadra, yo soy Yellow. Yo soy Paloma Saldarriaga, soy Blue y juntas somos Yellow and Blue como equipo de ventas. Tenemos una oficina en la Ciudad de México que se llama RE/MAX Blue. Así en la Roma. En la Roma, acá en Valle, en RE/MAX Valle. Y este podcast se llama Crónicas Inmobiliarias. De un equipo inmobiliario Crónicas imperfecto. Crónicas de un equipo inmobiliario imperfecto. Y la volteé a ver con cara de ¿qué te pasa? ¿No te sabes el nombre? Sí, formamos parte, tenemos todas estas versatilidades de equipo individual, de todo, ¿verdad? Sí, muy bienvenidos a este nuevo capítulo. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante para todos, la verdad, que son impuestos. Totalmente, sí. Van a decir, ¿qué? ¿Impuestos para vender, comprar, rentar? Todo implica impuestos. Comprar, vender, rentar, comer, jugar. Todo lleva impuestos. Vamos a hablar de un tema muy complicado de finanzas. Todos hablan del SAT y dicen, no, pero es real y hay que hacer, ¿no? Perfecto. Así es que véanos ahorita. Sigue. Ya. Saquen libro, cuaderno, pluma, anoten todas sus dudas. Listo, empezamos. Listo. Ay, me encanta. Impuestos, Diana Cuadra, impuestos. Sí, nada, Paloma decir no, que tú eres la experta, no, tampoco soy experta y volvemos a lo mismo. Es algo de lo que hemos vivido y de lo que hemos estado todos estos años. La intención creo que sí va a ser muy importante tener a un especialista, ¿no? Sí, porque sobre todo en casos especiales, porque yo creo que, ahorita vamos a tratar de entrar en un general, pero si tienen temas muy específicos, hay muy buenos fiscalistas que les pueden solucionar, los notarios les pueden ayudar a solucionar. Que podemos recomendar. Y les podemos recomendar muy buenos proveedores, la verdad, para que vean un caso específico, porque sí vale la pena. Y creo que ahorita la intención es hacer un general, tener una idea, pero que sepan que un asesor inmobiliario no es el encargado de hacer todos los cálculos fiscales, sino que hay el notario y la parte de un fiscalista. Entonces, Empecemos. Me gustaría dividirlo primero como impuestos federales y impuestos estatales. Y de compra, de comprador y de vendedor. Ahorita vamos en esa parte porque ahorita vamos a enfocarnos en impuestos federales, okay. Porque estatales, cada entidad tiene los suyos. Entonces, me voy a enfocar en exactamente los federales para entenderlo. Y ahí vamos a dividirlo en la parte de la venta. Empezamos con eso, ¿no? ¿Te parece? Órale. Hay dos partes, como bien lo saben, vendedor y comprador. Empecemos con el vendedor. Muy pocas personas saben que cuando uno vende una propiedad hay que pagar un impuesto. La lógica es muy general. Tú compras una propiedad, la compraste en X precio y lo vas a vender y seguramente vas a tener una margen de ganancia, que es la dichosa plusvalía. La ley o el SAT dice, si le ganas, tienes que pagar impuestos porque estás generando una ganancia. Exacto. Es que es mi propiedad, ¿por qué? Ahorita vamos al tema de por qué es mi propiedad y eso, porque también ayuda un poco. Pero al final del día, pues así es, entonces no hay manera. Es ingreso sobre egreso. Entonces, cuando tú generas una ganancia de algo, como todos tenemos que pagar el impuesto sobre la renta. Ahora, para los que van empezando en esto, es muy importante no confundirse con la palabra renta. El impuesto sobre la renta no tiene que ver con el arrendamiento. El impuesto sobre la renta es sobre la utilidad o ganancia que hayas tenido de una compra. Entonces, no se me confundan, porque este tema lo tuve con mi esposo y me decía, es que solamente pagas impuestos sobre la renta en rentas. No. A veces la lógica no es tan lógica. Exacto, entonces si no se me confundan en eso. Ahora, nosotros a grandes rasgos es del precio que tú compraste al precio que tú vendiste, existe una ganancia. Ese monto va a ser la base para calcular el impuesto sobre la renta.
¿Qué porcentaje? Va del 32 al 34%. ¿De qué depende eso? De tu forma, de cómo tú estés dado de alta. O sea, hay varios factores que eso, se lo vamos a dejar al especialista. Y también es muy importante porque no es nada más, no es tan sencillo el cálculo. No es como que yo nada más divido lo que lo compré entre lo que lo vendí y ya, o lo resto. No, tiene que ver el año en el que lo compraste, cuánto valía el peso en ese momento, generan tablas específicas. O sea, no es tan sencillo como para hacerlo nada más en papel y lápiz si no lo sabes hacer. Sí se puede hacer en papel y lápiz, pero lo tienes que saber hacer. La intención es esa, de agarrar y exactamente como dice Paloma, traer el valor de cuando compraste, lo vas a traer actual, a valor presente. Exacto. Eso solamente lo puede hacer a través de un sistema, la notaría, porque hay inflaciones, todos los parámetros que deben de venir. Uh-huh. Y es un sistema que solamente lo tienen los notarios y es un sistema... Y los fiscalistas también lo tienen. También la parte de los fiscalistas. Entonces, de ese valor, sé que suena muchísimo, porque si, bueno, yo lo vendí 3 millones más caro de cuando compré a cuando lo vendí. Sí, es un monto alto, pero ahí es donde les recomiendo que se acerquen a su asesor inmobiliario porque hay exenciones y deducciones. Exacto. No voy a entrar porque, insisto, cada parámetro, cada propiedad, son diferentes parámetros y ahí sí les recomiendo que se vayan con un especialista. Exención, puedes por ley exentar un monto. Hay que cubrir ciertos requisitos, ciertos parámetros, que eso te lo va a decir tu especialista, ¿no? Deducciones, ahí también son deducciones, hay que presentar como todo facturas, ¿no? Son gastos que hayas generado en pro de la propiedad normalmente. También, que eso es muy importante y muchos no saben, los gastos en los que concurriste, ¿así se dice? Cuando compraste, por ejemplo, lo que le pagaste al notario, lo puedes deducir ahora. Entonces sí es importante que lo que vayas a pagar ahorita lo guardes, porque a lo mejor te sirve cuando lo vendas. Recomendaciones, como bien dice Paloma. Lo que pagaste cuando fuiste comprador, eso va a venir en tu escritura. Acuérdense que se llama primer testimonio y hay que ir y recogerlo. No es lo que les dan el día de la firma, sino es un proceso y es un bonchezote. Puede ser así, puede ser así, puede ser así. Sí, es nuevo. Tiene que tener un sello del registro público. Y ahí van a venir anexos. En esos anexos van a venir los impuestos que van a pagar, que ahorita vamos a tocar cuando fuiste comprador, para que no se confundan. Ahora, ahí vienen varios puntos importantes. Recomendaciones, ahorita que tienen una propiedad, guarden todas las facturas de compré pintura, guarden la factura. Le pagué para que me pusieran herrería, pidan factura. Entiendo, el común denominador de estos trabajos es que nadie da factura. Al final del día, sí tienen que empezar a generar todos estos documentos, porque cuando ustedes vendan eso va a ser deducible. Sobre todo cuando haces cambios mayores, ¿no? O sea, si vas a hacer algún tipo de remodelación o le vas a cambiar los marcos de las ventanas, que son cosas un poco más caras, pues te va a hacer una diferencia a la hora de la cocina, cambiar la cocina. Exacto. Guarden las facturas de eso. Entonces es importante que obviamente esas facturas tienen que venir con el RFC y el nombre del dueño. Sí. Porque yo tampoco ya la hice aquí en Valle y la voy a meter en la Ciudad de México. No. Entonces, ya no es tan fácil. No es correcto. No le hagan caso. Estamos hablando de bloopers. O sea, estoy hablando de que antes era más, o sea, antes se hacía mucho, hay que aceptarlo. Lo que pasa es que ahora también ya está mucho más regularizado y hay que hacer las cosas bien. Tú siempre lo dices y tienes toda la razón. Sí. Ahora, siempre hay muchas cosas que se pueden hacer, pero siempre acérquense a un fiscalista que están dentro del marco de la ley. O sea, hay muchos parámetros. Entonces, sí es importante. Ahora, sí es importante entender que son por propietario. Eso también es un punto importante. Ahí sí te ayuda, por ejemplo, esta parte de la copropiedad. Uh-huh. Por ejemplo, no queremos decir el monto porque podría cambiar. Totalmente. El monto que puedes exentar entre uno y otro, pero entre un estado y otro, pero si Diana y yo tenemos como copropiedad este departamento, digamos, y queremos exentar o queremos deducir, cada una va a exentar y deducir sobre su mitad.
digamos que tuviera su porcentaje, uh-huh. ¿no? O sea, el porcentaje del que es propietario. Entonces, en ese caso, pues sí ayuda. Entonces, vale la pena tenerlo en cuenta solamente por si es una cuestión de negocio. A lo mejor la compra, a lo mejor te conviene comprarlo en una copropiedad. Y esa es la parte. Entonces, existen exenciones, deducciones y es el impuesto sobre la renta quien vende. Uh-huh. Ahora, vamos con la parte del comprador. ¿Es el único impuesto que pagas cuando vendes? Sí, a excepción del dichoso avalúo, porque también entra otra lógica. Normalmente el notario tiene que hacer un avalúo para cuestiones fiscales. La realidad es que este impuesto, ese avalúo va muy enfocado al impuesto que tiene que pagar el comprador. Hay alguien, un valuador, va a hacer este avalúo y va a determinar cuál es el precio comercial. Exacto. Puede surgir, no es el común denominador, pero puede surgir que el avalúo salga más barato. Más caro del precio en el que se esté vendiendo esa propiedad. Uh-huh. Entonces ahí no tuviste utilidad. Ajá. El que paga ahí el impuesto sobre la renta es el comprador porque está comprando un bien con una utilidad desde que la compra. Entonces sí, mi pregunta era un poco truculenta aquí así para Diana. Ya me trató de el poner único un impuesto 4. es el impuesto sobre la renta, pero sí podría pagar impuesto sobre la renta un comprador en ese caso. Exacto. Ahora, ¿podría un vendedor pagar también otro impuesto sobre la renta si hubiera vendido más barato? No. Más caro. O sea, siempre paga si vende más caro. Exactamente. Porque es un impuesto sobre la renta. Exacto. Es sobre. No por debajo. Ya me hizo bolas. Véanlo así. Es que es complicado, imagínense. Nos hacemos bolas nosotros que sí tenemos 17 años en estos. Pero yo como lo veo ahora sí que visualmente es en el sobre, ¿no? O sea, el impuesto es sobre la renta. Si tú vas a vender la propiedad sobre lo que tú compraste, vas a pagar un impuesto. Si tú vas a vender una propiedad por debajo de lo que tú compraste, no lo vas a pagar tú. Porque tú no le estás ganando, en teoría, ¿no? Ahora, es muy difícil que una propiedad... Sí, que se devalúe en lugar de... se venda por debajo del precio. ¿Puede pasar? Ahora, hay una cosa de los remates bancarios, esa es otra cosa, O sea, ahí sí, porque son precios muy exorbitantes que no tiene, ahí son otro tipo de impuestos y toda otra cosa. Ahora, impuestos sobre el comprador. Hay quienes se utiliza mucho la palabra de escrituración, ¿no? La escrituración, mucha gente cree que ese porcentaje se va directo y a la cuenta del notario. No, en la escrituración va implícito un porcentaje que se llama impuesto sobre la adquisición de inmuebles. O traslado de dominio en el Estado de México. Ya ven, por eso les digo que es diferente. Ese impuesto se va directamente al SAT y ese más o menos anda entre un 3% del monto de la escrituración. En la Ciudad de México andamos sobre el 6 y 7% del precio de la venta de la propiedad. Ese es el porcentaje que se le llama escrituración. Ahí implica honorarios del notario, implica el traslado de dominio, gestorías. El traslado de dominio, que es el traslado de dominio es el registro del público del número de folio aquí en la ciudad, en el estado. El traslado de dominio es el ISAI. Es el ISAI. El ISAI. El registro, o sea, hay que entender que el notario tiene que verificar que no tenga adeudos en 2 impuestos. Esos son impuestos federales, el predial y el agua. Uh-huh. El predial y el agua, importantísimo, son servicios como la luz, como el teléfono, como ¿qué otra? Cable. No, el predial y el agua son impuestos federales. Uh-huh. Entonces, el notario tiene que checar que no hay adeudos y hay que solicitar un certificado de no adeudos. ¿Quién lo paga? Ahí. Lo paga el comprador, pero viene incluido en este porcentaje que le llamamos escrituración, ¿ok? Certificado de libertad de gravamen. Uh-huh. Se tiene que solicitar un certificado. Este documento también, ¿quién lo paga? El comprador, y viene incluido en este porcentaje. La inscripción de la propiedad, de esta escritura, la inscripción en el registro público de la propiedad tiene un costo. También lo paga el comprador. Lo que pueden hacer
para que se queden tranquilos cuando ustedes son compradores, es pedirle la cotización al notario y que se las den desglosada. Entonces les va a dar mucha más tranquilidad, porque muchas veces dicen, es que mi notario me cobra menos, mi notario me cobra más. Ellos nada más van a poder negociar sobre sus honorarios y también manejan tablas. Entonces no es que pueda hacer darte un descuento del 70% porque es buena onda el notario. También es bien difícil su chamba. Entonces hay que darle su espacio y su lugar. Pero yo siempre les recomiendo que pidan 2 cotizaciones de notario. Sí, o sea, sí es importante tener opciones, completamente de acuerdo, pero sí me ha pasado que es que es muchísimo y entonces piensan que es el 7% completo para el notario y no es completo para el notario, eso ya lo aclaramos, pero también el trabajo del notario tiene un valor, ¿no? Entonces es importante. Ahora, me gustaría un poquito... Esto, como bien lo comentó Paloma, cuando yo ahorita estamos hablando como comprador, si yo me vuelvo vendedor el día de mañana, todo esto que acabamos de decir es deducible para cuando quiero vender. Entonces, es importantísimo, insisto, todos esos documentos van a venir anexos a su escritura y cuando ustedes entregan su escritura, cuando eres vendedor, el notario los va a deducir. Entonces eso es muy importante. Ahora, no todos los notarios te dicen, pásame tus papeles para hacerte un cálculo de impuestos sobre la renta, pásame todas tus facturas. Ustedes tienen que decirle, mira, yo tengo todo esto que quiero exentar o deducir. Por eso mejor acérquense a un asesor inmobiliario, porque el asesor inmobiliario, la idea de pedir todos estos documentos es para hacer un previo y ver con qué contamos y con no contamos para poder ayudarles a que sea lo menos posible dentro del marco de la ley. Ahora, puntos importantes. El impuesto sobre la renta es bien importante cuando eres vendedor. Si ahorita, acuérdense que nosotros hablamos de un año calendario, que es de enero a diciembre. Si ustedes venden una propiedad de enero a diciembre del 2023, su impuesto sobre la renta lo va a declarar el notario y él va a hacer esa retención y los va a pagar y va a hacer su declaración ante el SAT. Es importante que en la siguiente declaración anual del 2024, esa operación la presenten en su declaración anual. Súper importantísimo, porque si no la presentan, aunque el notario ya hizo el pago y lo reportó, pudo habernos sido completo, pudo haber sido... No, o sea, sí, él hace todo perfecto. Forzosamente tienen que presentarla en la declaración anual, porque si no lo hacen, el SAT podría requerir el pago, aunque ya se hizo ese pago. Sé que suena muy complicado, lo que propongo es hacer, podemos hacerlo como ahí con manualito, tips, porque es bien importante que hagan esa declaración anual. Entonces, suena complicado, insisto, acérquense a un asesor inmobiliario. Y a su contador, también. O sea, el contador también les tiene que ayudar con su declaración y con meter ese papel en la declaración. Ahora, sí entiendo que muchas veces es tu única casa, es la única que has vendido, no es que sea tu negocio y no tienes un contador. Bueno, entonces sí podemos nosotros o ayudarles o recomendarles o guiarlos para dónde ir. Síntesis: comprador, escrituración, impuestos sobre la adquisición de inmuebles que viene incluido en la escrituración, de un 6 al 7% del costo de la propiedad. Vendedor tiene que pagar impuestos sobre la renta, sobre el margen de ganancia, más o menos, hay exenciones y deducciones. En el comprador hay un beneficio, la jornada notarial. Ahí depende mucho del predial, solamente es en la Ciudad de México. Eso te iba a decir. Esta es una parte bien importante. Entonces, quienes estén interesados en la parte de la jornada notarial, les recomiendo que se acerquen uno a su notario o a su asesor para que sepan por qué pueden entrar a la jornada notarial. En síntesis, esos serían los impuestos para comprar y vender. Si tú compras una propiedad, ¿pagas IVA? Sí, únicamente las propiedades comerciales. Vean el capítulo anterior. ¡Cierto! Lo usé a propósito. Así los vamos uniendo. Tenemos que darle migajitas para que vayan a los otros. Las propiedades comerciales pagan IVA. Exactamente. Entonces, eso es muy, muy importante. Ahora, híjoles, ahí vamos a tocar talón de Aquiles. Rentas. Los arrendadores deben de estar dados de alta como arrendadores y hay un impuesto que se tiene que pagar. Lo correcto y lo ideal es que sería
no estamos acostumbrados a eso, a dar recibos de arrendamiento. Sí, es importante. Importantísimo. En las comerciales es masiva, ¿no? Ahí también aplica, no solamente en las ventas. Ahí sí, con sus contadores hay muchos beneficios, deducciones ciegas. No me atrevo a decir un número, pero de verdad no es nada. O sea, no es el 35% de tu renta lo que vas a pagar. Entonces no es tan grave. Pero sí es importante saber muy bien cómo darte de alta. Sí es importante tener ese esquema bien planteado, porque nunca sabes también quién es la persona a la que le vas a rentar. Entonces no es sencillo un desalojo, aunque es posible, si no estás dando, te van a pegar unos multones por lo menos. Entonces sí es importante que nos vayamos acostumbrando a pagar lo que tenemos que pagar. Y hay un punto muy importante, porque últimamente ha estado mucho eso de si no das recibos de arrendamiento, no puedes sacar a tu inquilino. A ver, sí puedes. Son dos procesos totalmente ajenos. Un desalojo es una cuestión legal que implica muchos factores y no tiene nada que ver con la parte de impuestos. Pero normalmente sí van a requerir de los recibos y pueden darle una notificación. Eso no quiere decir que no pueda sacarlo, pero creo que lo correcto y nuestra recomendación es que todo aquel que tenga una propiedad que quiera rentar, dése de alta como arrendador, y hay ciertos beneficios que les van a beneficiar para pagar lo menos posible. Duerman tranquilos. Son instituciones, sí, hay muchas ideas, sí, que el SAT, que quién sabe qué, pero de verdad, cada vez hay que educarnos de esa manera, y cada vez el que rente nos va a pedir un recibo, pues porque ya lo van a empezar a meter. Entonces hay que hacer las cosas correctamente, ¿no? Entonces sí creo Hablando que eso de es rentas importante. y de impuestos, que es importante, en las rentas habitacionales no se cobra IVA, pero las rentas que tienen muebles sí puedes pedir factura. O sea, si tú estás rentando amoblado la propiedad, sí puedes pedir factura. Entonces, hay una pequeña diferencia ahí entre una propiedad amoblada y no amoblada cuando es residencial, para tenerlo. Es que son muchas vertientes, pero sí es importante ir teniendo como estos puntos y que los conozcan para estar presentes y estar atentos. Si la necesitan, pues la pueden pedir. Sí, no, y fiscalmente las propiedades amuebladas es más IVA, ¿no? Factores complicados. Esto, ya verán, no, con nuestra encuesta, ahora podríamos hacer una encuesta de eso. Pero ya luego vemos. Ahora nos va a dar encuestitis, ¿eh? No. Entonces, sé que es un tema complicado, es muy laborioso, y insisto, lo que acabamos de platicar son federales. Adicional, ahí también investiguen en cada uno de sus estados qué otros impuestos. Y de sus países, porque aquí estamos hablando de México, pero como tenemos y agradecemos mucho a nuestros invitados de otros lados, bueno, pues cuéntenos cómo son sus impuestos, porque ahí sí no tenemos idea todavía. Y hay un asesor. Eso estaría padre, así. En tal lugar se paga esto, en tal lugar. Estaría divertido. Ayúdenos a generar esa información. Nos encantaría. Ahí un punto importante es: no se queden ni acérquense a un especialista. Los asesores inmobiliarios, insisto, no son los que tienen que hacer, pero tienen todas estas ideas, y para eso es un análisis de sus documentos para poder decirles: mira, vamos por buen camino, podemos hacer esto, necesitas ahora, hacer además, esto. como último tip, que sí es muy importante, y lo mencionó Diana, pero quiero dejarlo muy, muy claro: los servicios de agua, luz, predial, su INE, si es posible, traten de tenerlos con la dirección de la propiedad más cara que tengan, para que tengan más posibilidades de deducir o de exentar sobre esa, si es que la quieren vender en algún momento. Mi recomendación principal: sus INEs. Si solamente tienen una propiedad, pongan su INE con su domicilio. Hay quienes ahora estuvo muy de moda de, que por seguridad, bueno, te respeto, pero recomiendo que sus INEs los tengan con sus domicilios en donde viven, porque pueden obtener muy buenos beneficios en esta cuestión de impuestos teniendo este documento. Así es. Entonces, sí, es súper importante. Otro tip: bajen la aplicación de CFE, porque ahí ya les dan las facturas de los pagos de CFE, porque no nos sirve el pago. Necesitan tener la factura del pago para que sea comprobante de alguna manera de habitacional. Entonces, la CFE, cuando bajas la aplicación y pagas a través de la aplicación, pues ya te dan ahí tu factura y entonces te aliviana. Entonces, es otro tip. Es gratis. Totalmente. Sí. Entonces, eso sería todo por hoy. Un tema muy álgido y muy Espero complicado. que no nos hayamos hecho más bolas. Vamos a tratar de hacer sí, llámenos por teléfono y le asignamos un asesor para que aclare lo que los acabamos de enredar.
por estar con nosotros. Muchas gracias de nuevo por escucharnos. No, muy bien, muy bien. Muchas gracias. A ti, muchas gracias a ustedes. Ay, Naira no es la única que ha tomado café. discúlpela. Yo también. Su café de veracruzano está re bueno. Ya vamos a hacer promoción. Listo, pues terminamos. Síganos en nuestras redes sociales, Crónicas de un Equipo Inmobiliario, que no me sé cuál es el Instagram, pero mira, por eso Fer tiene aquí, va a ponerlos aquí un letrero muy bonito. Instagram, @crónicas_inmobiliarias para Instagram, Facebook, @crónicas.inmobiliarias.podcast, Rimax Blue MX en Instagram para Rimax Blue. 3 Cuadra es mi querida Yellow en Instagram. ¿Y tú, Paloma? Y yo soy Paloma Saldarriaga, a sus órdenes. Síganos, denlos campanita, pónganle me gusta, guárdenlo, compártelo con sus amigos. De verdad, mándaselo a todo el mundo, de verdad sí nos reímos. Bueno, yo sí. ¿Cómo te sentiste ahora que fuimos a la convención y que... Ay, es muy bonito, la verdad, el darte cuenta de que no solamente te ve tu mamá. A uno más le llegamos que no conocemos y fue muy emocionante. Muchas gracias por pedirnos nuestra foto, querido seguidor de Rimax. Hashtag perfectamente imperfectas. Vamos a empezar a utilizarlo. Pónganos en eso. Cuando ustedes se califiquen como un asesor perfectamente imperfecto, pónganle su hashtag de perfectamente imperfecto y además explíquenos por qué se imperfeccionaron. Estaría muy divertido ver sus ideas de qué es lo que es ser perfectamente imperfecto. Y aquel que nos pidió la fotografía, porfa, arróbanos, ponnos ahí para seguirte. Exacto. Pues listo, Blue, Yellow, cuídate mucho. Ustedes. Bye. Gracias. Me voy a comprar una playera amarilla. Ya te toca, ¿no? Sí, ya lo voy a hacer. Siguiente, la voy a hacer. Muy bien. Bye, cuídense.